Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial a todos los que están conectados y están al tanto del tema que le traemos en esta tarde. Les saluda Katherine Ulate y continuamos con el ciclo de conferencias de Grant Thornton para este 2021. Nuestro tema, obligaciones de impuestos y propuesta de Hacienda ante la Asamblea Legislativa. Los expositores para esta tarde, Silvia González, socia de impuestos ilegal de Grant Thornton, y Mauricio Quiroz, gerente de impuestos de Grant Thornton. Les recordamos que somos una empresa de 58 años en el mercado costarricense en los que se ofrecen soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditorías, legal, precios de transferencia y aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. Aprovecho la ocasión para invitarlos a nuestro próximo webinar a realizarse el 11 de febrero con el tema Sociedades inactivas de inversionistas, su definición y obligaciones para el periodo 2020. Los expositores serán Germán Morales, socio director de Grant Thornton, Rafael González, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton, y David Mena, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton. A partir de este momento, usted puede dejar sus preguntas y al final de la presentación las vamos a responder con los expositores que nos acompañan en esta tarde. Recuerde que puede también encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como YouTube y también en las redes de Grant Thornton para estar al tanto de toda la información importante. Iniciamos dándole la bienvenida a Silvia González, socia de impuestos ilegal. Doña Silvia. Gracias, buenas tardes. Agradecerles a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a conversar sobre un tema que tal vez podríamos decir que el impuesto solidario, que es lo que hemos conocido en el pasado como el impuesto a las casas de lujo, que si bien ahora en enero venció el pago y la declaración para quien correspondía, y lo traemos nuevamente a colación, no solamente para hacer un repaso, sino también con el fin de poder hacer una comparación con la propuesta que el gobierno recientemente presentó a la Asamblea Legislativa con un proyecto de ley para hacer una transformación de este impuesto, que es también conocido como el impuesto a las propiedades o a las casas de lujo o de recreo, que si bien podríamos decir que ya existe, pues va a traer sus cambios, sus aristas, y que es importante que todos conozcamos para una eventual vigencia o aprobación por nuestros legisladores. Esperamos que el día de hoy pues podamos solventar cualquier duda, que siempre es importante, como les decía, conocer cómo funciona el impuesto hasta ahora, porque existe desde el 2009, como lo vamos a hacer o comentar, sino también pues conocer en qué nos va a cambiar o cómo nos puede afectar este nuevo tributo que se va a transformar de acuerdo con la propuesta presentada recientemente por el gobierno. Muchísimas gracias, doña Silvia. También te contamos con la participación de Mauricio Quiroz, gerente de impuestos de Grant Thornton, quien les explicará el tema de esta tarde. Don Mauricio. Sí, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar acá con todos ustedes. Bienvenidos de nuestra parte, y vamos a hablar el día de hoy con el tema del impuesto solidario. Como lo indicó Silvia, si bien es cierto, ya es un impuesto que venció el 15 de enero de este año, pues sí, vamos a repasar algunos temas importantes. En primer lugar, vamos a hablar sobre qué es el hecho generador y cuándo se genera. Bueno, el hecho generador de este impuesto es la propiedad o titularidad de un derecho de uso, goce o disfrute de un bien inmueble de uso habitacional al 1 de enero de cada año. Se pensó en algún momento que muchos contribuyentes pensaban que el hecho de tener una casa en un lugar alejado de la ciudad como la playa o la montaña, y que si su uso era pues no tan prolongado, pues pensaban que este tipo de unidades habitacionales no estarían sujetas al impuesto solidario. Vea que este artículo 2 de la ley establece su uso habitual, ocasional o de recreo. Esto quiere decir que si el uso de esa casa de habitación es una vez al año, 2 veces al año o nunca se utiliza, su uso es habitacional y por lo tanto estaría grabado con este impuesto.
Uno de los primeros pasos o uno de los pasos importantes para poder declarar este impuesto es utilizar el portal de ATV en la sección de bienes inmuebles y posteriormente hacer el registro de la finca o de las fincas que se van a valorar. Como siguiente punto vamos a saber cuál es la base imponible del impuesto solidario. Esta base imponible estará constituida por el valor fiscal del inmueble de uso habitacional determinado por el sujeto pasivo conforme a los criterios técnicos de valoración establecidos por la Dirección General de Tributación en atención a lo dispuesto en el artículo 10. Es importante aclarar que si la unidad habitacional se encuentra en un condominio, deberán adicionarse el valor de su finca a su finca filial, el valor que corresponda a la proporción sobre las áreas comunes. En este punto en particular es importante aclarar que muchos de los contribuyentes han pensado en algún momento que para efectos del impuesto solidario se debe declarar el valor declarado en la municipalidad, el valor dado por un perito o cualquier otro valor determinado. Sin embargo, lo importante acá es hacer uso del sistema dispuesto por la Administración Tributaria, que sería el solidario. Este sistema, si bien es cierto, es un sistema, pues, es un sistema fácil de uso, fue el que dispuso la Administración Tributaria para que cada contribuyente, que es quien habita en la unidad habitacional y que tiene conocimiento pleno de las características principales de la habitación, de su casa de habitación, como por ejemplo los metros cuadrados, los pisos, la cantidad de aposentos, los baños, etcétera, y características especiales, es un sistema que es amigable, por decirlo de alguna manera, es fácil su uso, pero muchos contribuyentes pues no les da temor como hacer uso de este sistema. Sin embargo, es la herramienta correcta y precisa para hacer la determinación de este impuesto. He tenido experiencias en algunos años en donde el contribuyente nos establece que desean hacer la declaración de impuesto solidario de una forma similar a como se encuentra en la municipalidad. Un tema importante acá es que si bien es cierto, digamos, la municipalidad usa herramientas similares para la determinación de los valores de la unidad habitacional, sí es importante tener que el contribuyente tenga el respaldo correcto, ¿verdad? Asignado por la Administración Tributaria para determinar el valor del bien inmueble. Dentro de las tarifas tenemos el decreto ejecutivo emitido por la Administración Tributaria para este periodo fiscal 2021, en donde la ley en su artículo 5 establece cuáles son las diferentes tarifas establecidas. Cabe indicar que todos los años la Administración Tributaria no cambia las tarifas del impuesto solidario, sino que lo que cambia es la base exenta del impuesto solidario, y en este decreto lo que se determina es cuál es la base exenta para el periodo fiscal en curso y las tarifas aplicadas de acuerdo a la base exenta. Importante indicar que, como se puede observar, la primera tarifa empieza en 0.25 hasta 335 millones y vamos aplicando en forma escalonada a las diferentes tarifas de 335 hasta 672, un 30%, de 672 hasta 1.008 millones, un punto 35, de 1.008 millones a 1.345 millones, un punto 40, sobre el exceso de 1.345 a 1.679 millones, un 0,45,
sobre el exceso de 1.679 millones y hasta 2.017.000, un punto 50, y sobre el exceso de 2.017 millones, un 0.55. Y cabe indicar que este decreto ejecutivo emitido en este periodo fiscal tenía como un pequeño error semántico en donde el primer rango se establecía que ese rango estaba entre los 133 millones y los 335, se aplicaba un 0.25. Ante esta situación, yo personalmente hice la consulta a la Administración Tributaria y su respuesta es que el monto exento solamente se establece para determinar si usted es contribuyente o no del impuesto solidario. Pero una vez que usted determine que es contribuyente del impuesto solidario y su construcción supere los 133 millones, este rango no se utiliza para determinar el primer rango, por decirlo de esta manera, del 0.25. Esto quiere decir que es excluyente los 133 millones a la hora de determinar el impuesto solidario de cada periodo. Dentro de las exenciones son aquellos propietarios o titulares de derechos de bienes inmuebles indicados en el artículo 2, cuyo valor fiscal de construcción, vea claramente que el artículo lo establece, que es la construcción, incluido en el valor de las instalaciones fijas y permanentes, sea igual o inferior a 133 millones. Esto quiere decir que si la valoración de mi construcción principal y demás instalaciones que se tengan supere los 133 millones, se convierte en contribuyente del impuesto solidario. En cuanto al cálculo, podemos indicar que lo primero que se valora es la construcción principal de la unidad habitacional, adicionarle también algunas otras construcciones, como puede ser que tengan alguna bodega, una cochera externa a la casa, alguna piscina o cualquier otra construcción que forma parte de la unidad principal habitacional. En el caso de construcciones que se encuentran aisladas y que no se encuentran incluidas dentro de un condominio, cabe indicar que aquellos contribuyentes que se encuentren ubicados dentro de un condominio deben exigirle a la administración de dicho condominio la valoración de las áreas comunes. ¿Por qué deben exigir esto? Porque dentro del procedimiento para la valoración del impuesto solidario, todos los que son condominios deben adicionar el valor de las construcciones del cual son copropietarios. Entonces, específicamente indicándoles que si en la declaración de impuesto solidario una persona que tiene una unidad habitacional dentro de un condominio no llena la casilla exclusiva para valoraciones complementarias o valoraciones de condominios, el sistema no le va a permitir subir la declaración de impuesto solidario. Entonces, que el administrador de un condominio sea responsable de valorar las áreas comunes, este es un requisito indispensable para aquellos contribuyentes. Si el valor de la construcción, dado lo anterior, supera los 133 millones, se procede a valorar el terreno. Este terreno, la valoración del terreno se hace con los mapas de valores de terreno de zonas homogéneas. En la página de la Administración Tributaria, específicamente en el impuesto solidario, se pueden encontrar todos los mapas de valor de terreno de zonas homogéneas por cada una de las provincias, y en este punto uno elige la zona o la provincia donde está su unidad habitacional, y ahí se despliegan todos los distritos o los diferentes condominios residenciales
o zonificaciones que tiene la administración tributaria en donde usted puede localizar sin ningún problema, ya sea porque tenga un nombre específico, el condominio o el residencial, o por características principales de su ubicación, digamos, un río o alguna otra zona específica en donde yo pueda ubicar el impuesto solidario. Una vez que se determina el valor del terreno, la suma del valor de la construcción más la suma del valor del terreno, así como también la valoración de áreas comunes en el caso de un condominio, es lo que tenemos como base imponible del impuesto solidario, a la cual se le aplican las tarifas que vimos anteriormente y los rangos diferentes. Esta declaración del impuesto solidario, cabe señalar que se encuentra disponible en el ATV, es el formulario D179, Declaración Jurada de Impuesto Solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda, ley número 8683, la cual debe presentarse los primeros 15 días naturales de cada mes de enero. Esta declaración, para efectos del contribuyente que por primera vez realice su declaración, es válida por 3 periodos fiscales. Esto quiere decir que si el contribuyente presentó la declaración el 15 de enero del 2021, esta declaración le sirve o contempla los periodos fiscales 2021, 2022 y 2023. Ya para el 2024, el contribuyente debe hacer una nueva declaración de impuesto solidario tomando en cuenta los años de antigüedad de la propiedad y así como los nuevos rangos de exentos y las tarifas aplicadas por el contribuyente. Claro, esto es fundamental y tal vez como dato curioso, ¿verdad? Que esta ley originalmente entra a regir en el 2009 y tiene un plazo de vigencia de 10 años. Posteriormente la administración deroga ese tope de 10 años, ¿verdad? Entonces casi que estábamos hablando que solo íbamos a presentar 3 declaraciones y íbamos a pagar por esos únicos 10 años pues este impuesto. La administración pues derogó ese tope, ¿verdad? Y lo dejó ya abierto y por eso es que tal vez el último pago hubiera sido en el año 2019. Sin embargo, pues todavía a la fecha tenemos que estar al día con esta declaración que es cada 3 años, como bien mencionaba Mauricio, y también por el pago anual que esa declaración pueda provocar cada año, digamos, finalizado dentro del periodo que hemos estado conversando. Más que todo era para que ustedes tengan claro igual toda la complejidad que Mauricio les ha explicado hasta ahora, puesto que el proyecto que vamos a ver más adelante pues está eliminando todos estos detalles que hemos conversado hasta ahorita. El periodo, de acuerdo al artículo 8 de la ley 8683, el impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda, el periodo fiscal del ISO es anual, comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año y se devengará el 1 de enero del año en curso. Esto quiere decir que, por ejemplo, si en julio del 2020 un contribuyente adquirió una unidad habitacional y esta unidad habitacional cumple con los requisitos de ser una casa de lujo, por decirlo así como así se ha llamado, pues su obligación fue haber presentado la declaración a más tardar el 15 de enero del 2021. Entonces ve que todas las unidades habitacionales que se construyan durante un periodo van a tener que presentar su obligación el 15 de enero del año siguiente. ¿Cuándo es el pago o cómo se hace el pago del impuesto solidario? Bueno, gracias a los medios que la administración tributaria dispone con las diferentes o los convenios que tiene con las diferentes entidades bancarias, el impuesto solidario se puede cancelar en la mayoría de los bancos, ¿verdad? Banco Costa Rica, Banco San José, Copenae, Banco Nacional, Banco de Vivienda, y una vez que un contribuyente sube al portal de la administración tributaria, automáticamente se genera en conectividad con los bancos el recibo
o el recibo de pago del impuesto solidario, digamos en el caso de aquellas personas que por primera vez presentan su declaración. ¿Qué pasa el día de hoy si un contribuyente debió presentar su declaración de impuesto en el 2016 y lo está haciendo o lo está corrigiendo ahora en el 2020? Pues bueno, este contribuyente deberá bajar toda la plataforma de impuesto solidario del periodo 16, ¿verdad? Para poder subir la declaración del 16, del 17 y del 19, también bajar la aplicación del 2019 que le servía para el periodo fiscal 2019, 2020 y 2021, determinar el valor de su unidad habitacional, subir la declaración. En este caso particular, que son declaraciones de impuesto de periodos ya anteriores, no es automática la conectividad con el banco. Esto quiere decir que si hoy, enero 21, yo estoy subiendo declaraciones de dos periodos anteriores, 2016 y 2019, hay que realizar un trámite adicional ante la administración tributaria explicando que usted el día en enero de 2021 está subiendo y puede adjuntar los comprobantes del impuesto de los formularios de 179 del 2016 y el 2019 y Hacienda y los gestores de Hacienda, específicamente del impuesto solidario, de inmediato hacen la conexión o hacen la manera de conectar con el banco la determinación de todos los recibos de pago anteriores del 2019 al 2021. Entonces, este es un trámite adicional para contribuyentes que realicen hoy presentaciones de declaraciones de periodos anteriores. ¿Qué pasa si un contribuyente, como comentaba anteriormente, no presentó sus declaraciones de impuesto solidario en los periodos que debió hacerlo? Bueno, pues específicamente va a tener sanciones por intereses, ¿verdad? Como normalmente tienen cualquier contribuyente que incumple con la presentación de sus impuestos, ¿verdad? Entonces se aplica un monto de intereses. Va a tener también una sanción por presentación tardía, ¿verdad? Que en este caso es de medio salario base, del 50% del salario base, y si el contribuyente es quien liquida y presenta su declaración, tiene una reducción del 80%. Esto quiere decir que la sanción por no presentación de impuesto solidario para este periodo fiscal 2021 sería de 46.220 colones. Adicionalmente, se le suma la mora, ¿verdad? Del artículo 88, del artículo 80, que es un 1% por mes o fracción de mes sobre el monto principal del impuesto a pagar. Entonces, esto quiere decir que si un contribuyente no presentó el 15 de enero del 2021 el impuesto solidario, va a tener que liquidar el principal del impuesto solidario, más los intereses determinados desde el día que dejó de pagar el impuesto hasta la fecha en que haga la cancelación, y la mora que se determinará del 1% por mes o fracción de mes. Como se indicó anteriormente, la sanción va a tener una reducción de un 80% si el contribuyente paga la sanción en el momento de subsanar su incumplimiento. En la ley anterior o en la ley inicial, cuando se formuló este impuesto, tenía unas sanciones muy graves de hasta 10 veces el monto del impuesto a pagar, que se entendía que eran sanciones muy altas. Este artículo específicamente de las sanciones fue derogado y quedaron las sanciones establecidas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, específicamente artículos 79, 80 y 88. Cabe indicar que en el caso particular de si el contribuyente nunca presentó la declaración de impuesto solidario y es Hacienda o es el Ministerio de Hacienda que determina su incumplimiento, las sanciones en este caso particular, por tratarse de un proceso de fiscalización, pueden ser de un 50%, de un 100% o de un 150% sobre el impuesto determinado.
Entonces es importante, ya sea porque nunca presenté el impuesto, ¿verdad? Que Hacienda me determina cuál es el impuesto, o que Hacienda me fiscalice y determine una diferencia entre el impuesto que yo declaré y el impuesto que Hacienda me está fiscalizando. Entonces las sanciones pueden ir de un 50%, de un 100%, de un 150% sobre el monto principal del impuesto o sobre la diferencia del impuesto determinado. Vamos a ver un punto, este siguiente punto son unos aspectos específicos del impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda, que es, digamos, lo que uno, pues, por la experiencia que ha tenido en el manejo de este impuesto, ha visto día a día o cada año o cada 3 años que se formulan muchos casos específicos, ¿verdad?, de situaciones no muy comunes, pero que pueden sucederle a cualquier contribuyente. Entonces hicimos como un listado de algunos aspectos específicos. En primer lugar, ¿qué pasa si en un año el valor de la vivienda queda por debajo del monto exento? Bueno, es factible, digamos, si usted fue un contribuyente de impuesto solidario que presentó su declaración desde el inicio del impuesto solidario, que fue en el periodo fiscal 2010 y contemplaba 3 meses del 2019 y todo el periodo 2010, es factible, digamos, que si su casa estaba muy cercano al monto exento, es probable que en algún momento su unidad habitacional quede por fuera del impuesto solidario. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, normalmente, y he tenido la experiencia que los contribuyentes me llaman y me dicen, Mauricio, es muy extraño que este año no me salga el recibo oficial de pago. Entonces, normalmente uno hace la consulta a Hacienda y Hacienda le responde, vea, particularmente este contribuyente en este año quedó por fuera del impuesto solidario. Eso quiere decir que atribuyendo a la base exenta determinada este año, a la depreciación que tuvo la unidad habitacional, esto puede pasar, de que el monto determinado para efectos del impuesto solidario se encuentre por debajo del exento. Entonces, esto quiere decir que automáticamente el sistema de Hacienda lo saca como contribuyente, pero el contribuyente debe hacer algo adicional. Debe hacer un formulario de desinscripción de 140. Entonces, lo más aconsejable en este caso es que si cualquiera de los contribuyentes tienen esta situación, pues habrá que comunicarse a los encargados de impuesto solidario de la administración tributaria para confirmar si efectivamente su unidad habitacional dejó de ser contribuyente de este impuesto y proceder a realizar el formulario D140 de desinscripción. Otra de las consultas o experiencias que se han tenido es ¿qué sucede cuando una propiedad se encuentra en varias fincas? Bueno, efectivamente, como se indicó en la primera lámina, uno de los aspectos principales que hay que realizar es registrar la finca o las fincas en las cuales la unidad habitacional se encuentra establecida, ¿verdad? O se encuentra construida. Entonces, en este caso particular, el procedimiento a realizar es cuando se llena el formulario D176, una de todas las fincas que son dueñas de la unidad habitacional es quien debe realizar la declaración de este impuesto. Como tercer punto, tenemos algunos contribuyentes consultan, y es el punto que Silvia indicó hace un momento, que este impuesto fue creado teniendo una vigencia de 10 años. ¿Por qué se genera la duda? El artículo 19 de la vigencia y eficacia de la ley establecía que esta ley tiene una vigencia de 10 años, contados a partir del primero del día del mes siguiente a la publicación del reglamento. Sin embargo, este artículo fue derogado con el artículo 3, aparte F, de la ley número 8981 del 25 de agosto del 2011. Entonces, muchos contribuyentes se cuestionan por qué, si ya el impuesto tiene más de 10 años, ¿por qué yo tengo que seguir siendo contribuyente? Y es que no valoraban que este artículo había sido derogado en el 2011. Otra de las consultas frecuentes que pueden hacer los contribuyentes es qué trámite debe realizarse cuando el contribuyente vende el inmueble.
Bueno, recordemos que cuando hay, digamos, si el contribuyente vende la sociedad, ¿verdad? Aquí hay que aclarar que si la sociedad es vendida o las acciones son vendidas, pues esta sociedad va a ser siempre el contribuyente del impuesto solidario. Diferente es cuando esa sociedad o la persona física, digamos, si es la propietaria del bien, vende el inmueble. Entonces, esa persona física o esa sociedad, lo primero que debe hacer una vez traspasado el bien inmueble a título de otra sociedad o a título de una persona física, deberá hacer de inmediato la desinscripción del formulario D140 en la plataforma de ATU. Otra de las consultas frecuentes es qué sucede cuando una sociedad realiza una actividad económica y a su vez es dueño de una casa de lujo. ¿Puede pagar el impuesto solidario con algún saldo a favor que tenga esta sociedad? La respuesta en ese caso es negativa, dado que el impuesto solidario, como principio de ley, es financiar los programas públicos dirigidos a la dotación de vivienda digna para personas y familias en condición de pobreza y pobreza extrema. Es de los únicos impuestos que no puede pagarse con saldo a favor, porque se supone que este impuesto lo que iba a hacer es recaudar dinero en efectivo, ¿verdad?, para justamente dotar de una vivienda digna a personas y familias de condición de pobreza, pobreza extrema. Entonces, por lo tanto, en caso de una sociedad que tenga alguna actividad lucrativa y que sea dueña de una casa de lujo y que tenga un saldo a favor, nunca podrá hacer el pago de este impuesto solidario con un saldo a favor. La propuesta del gobierno se presentó ahora como a mediados de enero, que busca, obviamente, es parte de los planteamientos que se están dando con el fin de cumplir con los temas económicos que el Fondo Monetario Internacional pues está poniendo sobre la mesa a negociar y obviamente buscar una recaudación. El proyecto tiene sus pros y sus contras. Obviamente podríamos ahorita ver que estén grabando más en cuanto a recaudación, pero puede ser que también sea un proyecto o un cambio de ley que venga a más bien a facilitarnos la forma o el control de la declaración que no tenemos actualmente con el impuesto solidario. Como punto inicial, tal vez deja de ser un impuesto solidario para programas de vivienda digna, como bien ahora pues, nos explicaba Mauricio, y pasa a ser un impuesto que sí ya entra a la Caja Única del Estado para el tema de solventar las finanzas públicas, que por ahí, pues obviamente le están quitando tal vez las buenas intenciones que tenía pues el impuesto solidario. El mismo se mantiene o va a gravar los bienes inmuebles que son de uso habitacional o obviamente de recreo. En el caso, mantiene el concepto de que el terreno se es utilizado para actividades económicas y obviamente la parte de vivienda, pues habrá que hacer, digamos, esa distinción para grabar solo aquello que afecte a este recreo o a la vivienda. Uno de los temas importantes es que ya no vamos a tener los tramos como los tenemos actualmente, sino que va a establecerse como contribuyente o obligación de pagar este impuesto aquellos inmuebles, sabemos que tengan un valor de 325 salarios básicos, que más o menos son los 150 millones que se ha visto mucho en estos días en prensa, que va a ser como la referencia para ver cuándo es que tenemos que pagar este impuesto, ¿no? Otro de los temas importantes es, bueno, en cuanto al periodo va a mantenerse igual, que es del 1 de enero al 31 de diciembre. El pago se realizará dentro de los primeros 15 días del mes de febrero. Ahí se nos va a correr por lo menos un mes más la obligación del pago. No vamos a tener una declaración como la tenemos hoy en día, que es bastante compleja, que es pues todo el proceso que ya Mauricio nos explicó de tener un sistema, de ver los valores de acuerdo con los materiales que están construidas y también el tema de la tipología y las zonas homogéneas, que son las que nos dan referencias o valores dependiendo del lugar o del municipio donde estén ubicados los bienes inmuebles. Digamos, esa complejidad no la vamos
a tener la propuesta que tenemos ahorita en estudio, pues además de utilizar como tope o como base para ese impuesto, va a ser una tarifa de un 0.5% y la base, ahí es donde entramos en problemas. Ahí ha sido uno de los temas que se han más cuestionado en los últimos días. Va a ser el valor mayor que exista registrado en la municipalidad comparando con el registro público y el Ministerio de Hacienda. Entonces, el valor mayor es al cual se le va a calcular este 0.50 que estamos y va a generar el monto a pagar. Pero ahí estamos haciendo una distinción o una separación de lo que pueda estar variando el terreno y la construcción, situación que ahorita se valora para poder saber que somos contribuyentes o no, porque lo que vamos a determinar dentro de este tope mínimo de los 133 millones que nos comentaba Mauricio, es el valor de construcción pura. Ahora ya no, ahora se va a hacer ese valor general dentro de los tres referencias que estamos indicando, municipalidad, registro público, Ministerio de Hacienda, sobre el cual se va a calcular la tarifa correspondiente. Otro de los temas que también establece el proyecto es que la administración va a estar obligada a disponer de una plataforma de consulta pública donde se van a poder utilizar estos montos o estas referencias, a efectos de que obviamente solamente el contribuyente tenga claridad cuál es la base imponible y si tendrá que hacer algún ajuste, y además también para efectos de la posterior, digamos, fiscalización o cumplimiento de parte de la misma autoridad tributaria. Obviamente, con el tema de las exenciones, eso sí retoma nuevamente la lista de exenciones que tiene el impuesto solidario hoy en día, donde están, por ejemplo, obviamente los que están por debajo del valor de los 325 salarios, tenemos los muebles de gobierno, los inmuebles que pertenecen a instituciones como el INCAE, la ERE, GATI, asociaciones o fundaciones autorizadas para recibir donaciones, que eso también es una condición importante, y obviamente todo lo que son las sedes diplomáticas y casas de habitación consulares, que obviamente existen ya tratados internacionales como el Convenio de Viena, que obviamente busca que todos estos emisarios diplomáticos tengan una exención de impuestos para que puedan cumplir sus funciones en los otros países. Como les comentaba también, el impuesto ya no se va a pagar en enero como lo tenemos actualmente, sino que ahora están poniendo como fecha de pago los primeros 15 días del mes de febrero, y obviamente con el tema de sanciones y multas vamos a tener de referencia el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, donde vamos a tener obviamente la morosidad, los intereses, obviamente sanciones por incumplimiento formal de este tipo de impuestos. Entonces, en términos generales, esta ley viene a derogar la que actualmente tenemos, como les mencionaba, tenemos PRO, como no tener que hacer una declaración tan complicada como la que tenemos hoy, pero tal vez contras o situaciones que podríamos ver cómo va a evolucionar en la asamblea el mismo, que es como que la propiedad o el terreno que ahora no es parte de la determinación del impuesto, pues está ahorita, por decirlo así, en la misma olla o en la misma base a efectos de determinar el impuesto que ahora se pretende. Estamos siempre al frente, en este caso la Dirección General de Tributación, que como les decía, pues cambia también el tema de que la recaudación ya no va a ser, o este impuesto no va a tener como destino la vivienda digna a clases de pobreza, sino que más bien va a entrar como parte de la recaudación para el tema de la vivienda digna. Un tema final que es importante es que una de las mayores preocupaciones que se dio con el impuesto solidario cuando comenzó a aplicar por ahí del año 2009-2010 eran las empresas o las inmobiliarias
que tenían casas de habitación, que eran importantes y que realmente constituían inventario para la venta. No eran las casas de habitación que uno pudiera decir que las estaba disfrutando y que por ello tenía, digamos, en pleno concepto el tema del cumplimiento del impuesto. Entonces, una de las cosas importantes que sí incluye este proyecto es que el inventario de casas para la venta no estarían sujetas al impuesto. Entonces, mientras estén ahí pendientes de compra, para lo cual obviamente deja abierto que se va a tener que demostrar y llevar algún tipo de control al respecto, pero que obviamente esto va a quedar posiblemente a un tema ya reglamentario. Pero también para todos aquellos que desarrollan proyectos inmobiliarios, que esto siempre fue un dolor de cabeza, el tema de los inventarios de las casas a la venta que podían cumplir dentro de los parámetros grabables, pues ahora sí podrían quedar fuera, mientras estén precisamente ahí como pendientes de comercializarlas, teniendo que cumplir algún control o algún tipo de declaración informativa para efectos de, digamos, que no se realice o no se gestione el cobro de las mismas. Entonces, en términos generales, esta es la propuesta que está presentando el gobierno y que pues podemos comparar con el impuesto actual, que como les decía, pues tiene algunas diferencias importantes, pero esperemos a ver cómo va a evolucionar su discusión en asamblea para efectos de poder ya efectivamente determinar quiénes son los contribuyentes actualmente del impuesto o quiénes no, pues a ver si vamos a cumplir ahora los parámetros bajo esta nueva pues propuesta o normativa. Doña Catherine, podríamos ver el tema de las consultas. Muchas gracias a doña Silvia y a Mauricio por el tema que llegaron a exponer esta tarde, y tenemos preguntas que nos han hecho llegar. Una de ellas nos dice: buenas tardes, se nos ha presentado el caso que lo reportado en el impuesto solidario es mismo valor que se asigna en la municipalidad, pero además pasa a ser valor fiscal ante el registro público. ¿Esto último se puede corregir? Veamos, eso es un tema complicado porque el registro público no va a cambiar o a modificar con una petición, porque ellos lo único que hacen es cruzar la información con la municipalidad, de tal forma que el valor que va a estar de referencia en la municipalidad es el que podríamos variar a través de la declaración o la solicitud de un avalúo ante digamos, ante la municipalidad correspondiente para que eso se pueda hacer. Entonces, no es algo que a nivel de registro se pueda modificar. Como les digo, ellos son solamente procesadores de la información que reciben de Hacienda o de las municipalidades, pero que al final tampoco podría ser una coincidencia que sea el valor que estemos dando en el impuesto solidario, pero muchas veces sí distan mucho de sus valores, porque al final no es lo mismo que nosotros hagamos una declaración con ciertas características para el impuesto solidario, con los parámetros que tenemos actualmente, y en la municipalidad también saber que tenemos 5 años para poder actualizar esa declaración y poder pues ver en dónde está variable, o si tenemos que pedir un avalúo a la municipalidad para que se haga una actualización correcta de los valores. Perfecto. Otra de las consultas que nos hacen llegar dice: ¿debe considerarse el valor del terreno cuando determino el monto mínimo para ser contribuyente? Vamos a ver, si la construcción me da más del exento determinado en ese periodo fiscal, yo tengo que valorar el terreno. De lo contrario, si la construcción principal y construcción adicionales que tenga la unidad habitacional, por ejemplo, que en este periodo son 133 millones y la construcción me dé 100 millones, ya yo no tendría por qué valorar el terreno, porque realmente ese contribuyente no llega a ser contribuyente del impuesto solidario y por lo tanto no tendría que valorarlo. Solo se valora si la construcción pasa los 133 millones, debo valorar el terreno. Una consulta más nos dice: ¿qué debo hacer para desinscribirme como contribuyente cuando ya la construcción no cubre el mínimo que exige la ley? Sí,
Como lo indiqué en la presentación, esto puede sucede automáticamente en el sentido de que en un periodo fiscal, si su unidad habitacional por los parámetros establecidos por la Administración Tributaria deja de ser contribuyente, no le va a aparecer a usted recibo oficial de pago de determinación de impuesto. Entonces, lo que debe hacer el contribuyente es ir a la ATV, ¿verdad? Ir a la ATV y hacer una desinscripción a través del formulario D140 y justamente lo que se elige es el impuesto solidario. Entonces, esa es la forma correcta de desinscribirme del impuesto, como contribuyente del impuesto solidario. Y una última consulta dice, con el proyecto debo presentar la declaración cada 3 años. ¿Cómo se hace actualmente? En realidad el proyecto actualmente trae, como les decía, el cálculo casi que automático y posiblemente genere un cobro en los sistemas que ya tiene la administración tributaria, así como sucede actualmente con el impuesto a las personas jurídicas, que es un monto y que no es realmente una declaración, o con el timbre de educación y cultura, ¿verdad? Que también se nos genera año con año el cobro sin necesidad de una declaración. Como les mencionaba, a cómo está planteado el proyecto, habla de una comparación de valores que se van a dar en una consulta pública o una plataforma de consulta pública, de tal forma que la declaración no sería, digamos, un requisito dentro de la propuesta que tenemos actualmente o que conocemos actualmente, ¿verdad? Que está presentada en la Asamblea. Habrá que ver cómo evolucionan esos temas. Perfecto, muchísimas gracias a doña Silvia González, socia de Impuestos y Legal, y a Mauricio Quiroz, gerente de Impuestos de Grant Thornton, por presentarnos el tema del webinar de hoy, titulado Obligaciones del Impuesto Solidario y Propuesta de Hacienda ante la Asamblea Legislativa. Antes de despedirnos, doña Silvia y don Mauricio, vamos con unas palabras de despedida. Doña Silvia, si gusta, empezamos con usted. Gracias, buenas tardes. Espero que la información que les hayamos pues transmitido sea de su provecho. Como siempre, la idea es estar actualizados, no solamente con tips o situaciones que tenemos hoy en día, sino también pensando en que viene un proyecto o que se está discutiendo un proyecto de una nueva normativa, pues conocerla, saber sus antecedentes a efectos de pues ir previendo o tomando las provisiones que puedan darse a futuro de acuerdo con nuestras condiciones particulares. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Silvia. Don Mauricio, unas palabras de despedida para las personas que están con nosotros en la transmisión. Claro que sí, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Está de más decir que cualquier otra consulta que ustedes tengan, pues con muchísimo gusto les atenderemos. Que tengan buenas tardes. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Nada más recordarles nuestro próximo webinar para la semana que sigue, el 11 de febrero, con el tema Sociedades inactivas de inversionistas, su definición y obligaciones para el periodo 2020. Los expositores en esta ocasión serán Germán Morales, socio director de Grant Thornton, Rafael González, socio de Impuestos y Legal de Grant Thornton, David Mena, socio de Impuestos y Legal de Grant Thornton. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.